Romanos 14. Ustedes tienen una hoja que más o menos sigue el bosquejo del sermón por si quiere apuntar los puntos. Romanos 14, había un problema en la iglesia en Roma que plagaba las varias iglesias, no solamente la de Roma, que era carne sacrificada a ídolos. Era el mundo pagano y los carniceros, para que tuvieran la bendición de Dios, ofrecía su producto primero a los ídolos. También los gremios en sus cenas hacían lo mismo. Entonces los cristianos estaban divididos sobre este asunto. Algunos cristianos decían: ¿cómo usted va a comer carne ofrecida a un demonio? Usted no puede participar en eso, porque si usted compra esa carne y come esa carne, usted está participando en esa falsa religión. Y otros cristianos decían: yo no creo en ese Dios falso. Yo puedo comprar la carne, oro a Jesucristo, la recibo con gratitud y me como la chuleta dando gracias a Dios. ¿De qué lado caería usted? Bueno, no. Al segundo. Bueno, era un problema y usted puede entender el problema, ¿verdad? Los dos tenían cierta razón. Los dos tenían cierta razón. Ahora, eso estaba dividiendo las iglesias. Vean lo que dice Pablo. Así que, hermanos, 14:13, Romanos 14:13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿En qué debe pensar el cristiano? ¿En quién? ¿En sí mismo, en la chuleta? ¿O en el otro? En el otro. Decide no poner ningún tropiezo al hermano. Ni lo juzgue de idólatra, ¿verdad? Los que sí comían, ni lo juzgue de legalista, los que no querían comer. Bueno, dice Pablo: yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hermanos, cada uno de ustedes que es miembro de esta iglesia, cuando tomó su voto de membresía, respondió a varias preguntas. Me voy a permitir leer la última pregunta que usted afirmó aceptar. ¿Confiesas? Le dijimos, usted estaba aquí exactamente en este lugar, ¿verdad? Y yo estaba con esto mismo. Y yo le decía varias cosas, que si ustedes creen Dios, el Dios Trino, Cristo, usted es pecador. Y la última pregunta a que respondió fue esta: ¿confiesa que es su sincero deseo vivir fielmente bajo el ministerio de la palabra de Dios, observar regularmente los sacramentos
y prometes someterte voluntariamente al cuidado pastoral y la disciplina de la iglesia y colaborar en la edificación de la congregación de Cristo. Y usted respondió, sí, con la ayuda de Dios. Este mensaje hoy sobre la edificación de la iglesia se basa en el sermón del domingo pasado. Si usted no estuvo, repase por favor el video, porque todo lo que vamos a decir hoy depende de lo que vimos el domingo pasado. Si sacamos este pasaje fuera de lo que vimos en 1 de Juan 4 sobre el amor de Dios, caemos en un legalismo. Pero esto no es un legalismo, hermano. Es el fruto del Evangelio. El domingo pasado leímos aquel versículo que dice, en esto consiste el amor, no en que hayamos amado a Dios primero, sino en que Él nos amó. ¿Y qué hizo? Dios dio su Hijo en propiciación por todos nosotros. El amor verdadero y el Evangelio depende de la prioridad de Dios en habernos dado su Hijo, en habernos mostrado amor primero, para que nosotros por Cristo y en Cristo respondamos ahora en amor. Ampliando este concepto unos a otros, porque Juan dice, ámense unos a otros, y Pablo ahora habla de la mutua edificación. Y de eso vamos a hablar hoy, recordando de que depende de que Dios nos amó primero. Dios ha enviado a Cristo por nosotros y Jesucristo ha obrado en nosotros, y ahora vamos a ver uno más de los frutos. Ahora, hermanos, mire, Dios nos ha dado la terrible capacidad de influir a otras personas. Usted nunca se ha puesto a meditar en eso, de que Dios a cada ser humano nos ha dado la capacidad para influir en otra persona, para bien o para mal. Este mundo sería completamente diferente si usted no tuviera la capacidad de influir a nadie. Pero es que Dios nos dio esa capacidad, hermano. Y Dios ha encomendado a cada uno con responsabilidad de los otros, padres, con sus hijos, joven, con otro joven, cada persona con las demás personas que nos rodean. Y hay que reconocer que la influencia que una persona tiene hacia otra persona no siempre es saludable. En Génesis 11:3 leemos que se incitaron unos a otros a pecar contra Dios e hicieron la torre de Babel. Se incitaron, dijeron, no nos esparzamos, quedémonos aquí, hagamos una torre para que nos mantengamos unidos. Se incitaron unos a otros a pecar contra Dios. En Romanos 1:27 leemos que se encendieron en su lascivia unos con otros. Se hicieron caer. Por lo tanto, la ira de Dios es derramada desde los cielos. En 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 6, Pablo está tratando el problema de que unos superapóstoles, unos falsos maestros, se levantaban por encima de otros y dice que se envanecían unos contra otros. Se envanecían unos contra otros, hermanos. La influencia que unos tienen con otros no siempre es positiva. Y Dios quiere en el Evangelio, hermanos, que nuestra relación se llame oidokomē, edificación. Y en el griego, así como en el español, el mismo término es sustantivo y es verbo, edificar, edificio, edificación. Dios quiere que nosotros nos edifiquemos unos a otros. La edificación del otro
Ojo, lo que Pablo acaba de decirnos. La edificación del hermano es más importante que mis propios deseos, aunque mis deseos sean justos. Oye, nuestro mundo de hoy nos impulsa más o menos a pensar de que si yo estoy en la razón, si lo que yo quiero está bien, es justo, ¿quién es el otro para que me diga de lo contrario? Cállese, yo estoy bien. Eso es lo que nos enseña nuestro mundo. Y Pablo dice que es exactamente lo contrario. Pablo dice en este pasaje, yo sé que yo puedo comer de todo, porque el ídolo en otro lugar dice, sabemos que el Dios falso no es nada, no existe, ¿verdad? Pablo sabía, es más, en Corintios él manda comer sin preguntar en la carnicería. Dice, cuando vaya a la carnicería, ni pregunte si fue ofrecida a los ídolos, porque eso ni siquiera no afecta al cristiano, ni pregunte, ¿verdad? Pablo sabía que esa carne, porque un pagano se la ofreció a un Dios falso, no te iba a contaminar. Pero Pablo dice, ese no es todo. Si tu hermano que realmente piensa que da mal testimonio si participamos en esto a sabiendas, es mejor que usted no la coma. Coma sus verduritas, sus jocotes y mamones chinos. Y no pregunte por la carne, si usted sabe que va a hacer daño. Si beber vino va a hacer daño al que luchó con el alcoholismo. Aquí Pablo incluye el vino también, el alcohol. Si va a hacer daño al hermano, no tome frente a él. Es más importante la edificación de su hermano que sus propios deseos, aunque sean justos. No hay problema con comer carne ni beber un vaso de vino. Eso no es pecado en sí, pero si eso va a hacer tropezar a otro, mejor no participe. Aquí en Romanos, hermanos, en Romanos 14, Pablo está diciendo, sujete sus propios deseos, sus propios gustos al reino de Dios. Porque el reino de Dios es más grande que cada uno de nosotros individualmente. El reino de Dios abarca a todos aquí, hermano. Y tus decisiones deben pensar en el todo, no solo en mí. Esto es anti-individualista, anti-egoísta. Cuando voy a hacer algo, debo pensar, ¿eso edifica el todo o no edifica el todo? ¿Y quién es el que gobierna el todo? No soy yo, no es usted. Es Dios que lo gobierna el todo. De Dios es el reino. Y Dios está diciendo, yo quiero que usted haga, diga, cumpla lo que me edifique mi reino. Y esto no edifica si usted derriba, desprecia, atropella la conciencia de tus hermanos. Eso no me edifica mi reino, dice Dios. En 1 de Tesalonicenses 5:11, Pablo dice claramente, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Usted conoce alguna persona? Yo sé que aquí no existe tal persona, pero tal vez usted tiene conocimiento de alguna persona fuera de aquí, cuyas conversaciones casi siempre son negativas. Casi siempre es una crítica, casi siempre es algún chisme, casi siempre es negativo hacia las personas, vieras tal cosa. Esas conversaciones, ¿en qué terminan? Terminan contaminando. ¿Por qué? Porque somos malos, tenemos corazones también carnales, y con un poquito que nos carboneen, pues ya prestamos oído. Ver cierto, ¿verdad? No, hombre, jamás, ¿cómo puede ser? Y caemos. Por eso Pablo dice, anímense unos a otros, edifíquense unos a otros, así como está haciendo la iglesia, en lugar de, ¿qué es lo contrario? Desanimarse, no edificarse, hablar mal, críticas, quejas, etcétera, etcétera. Eso no edifica el reino. Debemos edificarnos unos a otros también con nuestra conversación. Busquemos
como Dios se pueda glorificar en toda circunstancia. Y Dios puede glorificarse en toda circunstancia. No quiere decir que todas las cosas sean buenas, ni que estén bien. Pero la forma de abrogar una situación puede ser o crítica negativa, destructiva, o constructivo y positivo. Hay un paso más allá. El propósito de reunirnos, hermano. El propósito de reunirnos hoy, el día del Señor, es para edificación. En 1 Corintios 14, 26, Pablo dice, ¿qué hay pues? Hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Todo era para edificación. Las lenguas en la iglesia de Corinto, las profecías, etcétera, etcétera, etcétera. Los corintios habían caído en un problema de estar haciendo las cosas para ellos sentirse bien, los individuos. Y Pablo está censurando esa pérdida de enfoque que tuvieron y pone orden con toda la cosa, ¿verdad? Usted puede leer el contexto. Pero nosotros, básicamente lo que Pablo está diciendo es que pensemos en las necesidades del otro antes que mis deseos y mis propios deseos y confort. Qué bonito es irse un domingo, ¿verdad? A mediodía irnos a la casa, habiendo recibido una palabra de aliento, un consejo de un hermano, haberse puesto de acuerdo para verse entre semana. Qué bonito. De venir no solamente para un tiempo estéril. Estéril es que es hermético, ¿verdad? Ya sucedió y nos vamos y nada pasó. Pero qué bonito haber venido y haber sido edificado, no solamente por la prédica, sino haber sido edificado por nosotros, que somos familia, haber sido edificado con una palabra de ánimo, con un consejo o con algo que va a suceder después fuera de aquí. Qué bonito. En Hebreos 10, 24, 25, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Nos reunimos no solo para escuchar un sermón, no solo para cantar, no solo para orar, sino para estimularnos, para considerarnos unos a otros. En 1 Pedro 2, 5, dice el apóstol, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Juan Calvino, en su comentario, destaca que el apóstol menciona una sola casa, que es la iglesia, pero construida de muchas piedras, que somos nosotros. Y Calvino termina su comentario diciendo, todos tienen algo que ver con los demás. Ayer en la reunión de hombres, algunos confesaron que ni siquiera saben los nombres de todos de nuestra iglesia, y conste, nuestra iglesia es pequeña. Y está bien. Empecemos por ahí, por reconocer que no nos conocemos muy bien, ni siquiera los nombres de algunos que nos vemos todas las semanas. Si nosotros realmente creemos que todos tenemos que ver con los demás, de ahí, hermano, empecemos por los nombres. Si hay gente que usted ve todos los domingos, tal vez hasta un poquito de vergüenza le da ahora, después de tantos domingos de verse, le da un poquito de vergüenza. Hermano, ¿cómo te llamas? Pero no importa, tráguese la vergüenza y pregunte y recuerde. Yo soy malo para los hombres. Ustedes saben que pregunto varias... ¿Cómo te llamas vos? Pregunto varias veces, Johan. Pregunto varias veces los nombres.
Sobrellevémonos, soportémonos unos a otros las debilidades de mala memoria y conozcámonos. Empecemos por los nombres mínimo, ¿verdad? Y de ahí en adelante recordemos que todos tenemos que ver con los demás. En este texto hay otra faceta que dice Pedro. Somos edificados para ofrecer a Dios lo que le agrada. ¿Qué es lo que le agrada? ¿Qué es el sacrificio espiritual que a Dios le agrada, hermanos? Es tener su palabra y compartir su palabra. Hemos recibido el Evangelio. El sacrificio espiritual que le agrada a Dios es llevar el Evangelio unos a otros aquí y fuera de este lugar también. La pregunta es, ¿cómo vamos a poder llevar este sacrificio a Dios? ¿Cómo vamos a ser edificados? En Efesios 2:20, Pablo lo dice, ¿cómo somos edificados? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermano, nuestra edificación, nuestra fortaleza es por medio de la palabra de Dios. Somos llamados por esta palabra a la fe en Cristo, y somos llamados por esta palabra a ser edificados sobre ella misma, sobre la palabra de Jesucristo. Chicos, ¿cuántos recuerdan la parábola que tenemos un canto? El hombre sabio su casa construyó sobre la roca, y el hombre necio construyó sobre arena. Jesucristo y su palabra es la roca sobre la cual fundamentamos nuestra vida. En Efesios 4, 11 y 12, Pablo dice, Él mismo, Jesucristo mismo, constituyó a algunos apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, y ese es el punto, ¿cuál es el fin? De que Cristo asigna pastores y maestros en la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios en Jesucristo establece llama a algunos para enseñar, para que la meta final, para capacitarnos y para edificarnos, y la meta final es para que el cuerpo todo realice el ministerio de la edificación. Los que preparamos estudios y sermones, Juan Carlos, el hermano Lobo, este servidor, nunca llegamos aquí, yo puedo decir, nunca llegamos aquí, como dicen popularmente, a batear. Nunca llegamos aquí, por lo menos voy a dar mi propio ejemplo, nunca llego aquí sin haber primero pasado horas en preparación, porque siento responsabilidad ante Dios por lo que hago. Ahora bien, en una iglesia no es el pastor que hace la iglesia. El pastor debe hacer, o el maestro, el anciano, debe hacer su trabajo en preparación. ¿Y cuál es el papel de la iglesia? Una iglesia que debería considerar que el pastor está pasando horas durante la semana en preparación para su mensaje, para su sermón. ¿Qué es la responsabilidad de la iglesia? Quedarse en cama el domingo. No prepararse el sábado. Nosotros criamos 4 hijos y entendemos perfectamente la importancia del sábado por la tarde, por la noche, estar tranquilo, acostar temprano los chicos para que puedan amanecer fresquitos, tener bien comiditos y listos para que puedan venir al servicio con una condición adecuada.
El cristiano que el sábado por ya medianoche todavía está andando por no sé dónde, en qué condiciones va a poder venir a servir al Señor. Por eso los judíos, al caer el sol, comienza su día de descanso, ¿verdad? Al caer el sol, la noche anterior, a las 6 de la tarde, comienza su Shabbat. Si Dios nos llama a ser edificados, al que se pare aquí, la congregación tiene todo el derecho de exigirle su trabajo. Pero es doble vía, hermanos. Yo tengo todo el derecho de exigirle a usted, así como tiene el derecho de exigirme a mí. Tengo el derecho de exigirle a usted, que dice Hebreos 13, obedeced a vuestros pastores, que tienen que dar cuentas por ustedes, para que no lo hagan quejándose, que no os es provechoso. Entonces, yo no lo voy a hacer así, pero bíblicamente el pastor tiene derecho de exigirle a la congregación presentarse, prepararse y poner de su parte, ¿verdad? Ahora, ante las fallas del pastor, corríjalos. Si son aburridos, diga, vea, hermano, por favor, mejore su presentación. Si no se le entiende nada, dígale al que predique, no entendí nada, necesito organizarse mejor. O sea, en eso estamos juntos, porque la meta es la edificación. Pero ambas partes, ustedes como el que predica, tenemos ante el Señor un gran privilegio de edificarnos unos a otros. El que predica tiene su responsabilidad de venir preparado. Y el que viene a escuchar también de venir preparado. Y para que nosotros seamos edificados juntos. En Romanos, volviendo a Romanos 14, mire hermanos, esto no es un asunto fuera del alcance de nosotros. Esto es sentido común. Pablo dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hermanos, en el 99% de las circunstancias, usted, así como yo, vamos a entender lo que conduce a la paz y a la mutua edificación. Esto no es un misterio. Lo que edifica, bien lo sabemos lo que edifica. Lo que no edifica, hermanos, lo sabemos lo que no edifica y debemos evitarlo. Jonathan Edwards, el puritano, el pastor reformado puritano, dijo en un sermón sobre nuestro peregrinaje en esta tierra, hablaba de la vida como John Bunyan, ¿verdad? Un peregrinaje. Y dice Edwards, que los cristianos se ayuden en este viaje. Hay muchas maneras en que los cristianos pueden adelantar los unos a los otros en el camino hacia el cielo, como por ejemplo, hablando juntos temas de la palabra de Dios. Sigan unidos, usando todos los medios necesarios para ayudarnos unos a otros a subir las cuestas. Esto les ayudará en su viaje y proveerá una reunión más feliz en la casa de su Padre en gloria. Qué bonito, hermano. Yo creo que tenemos que pensar en esta vida de esta manera. Vamos juntos. ¿Y cómo es que usted quiere llegar al cielo? ¿Quiere llegar de primerito, fresquito, mientras ahí viene Guillermo, todo renco, todo chueco, con la lengua afuera? Y ya usted, porque usted es más robusto, mejor condiciones, ya usted se me adelantó, me dejó botado. Yo le pido por favor que me ayude. Écheme un empujón. Y al otro hermano y la otra hermana también, hermano. Hay momentos que nos caemos. Hay momentos que flaqueamos. Hay momentos que nos desanimamos. Hay momentos que caemos en pecado. Alcémonos, echémonos la mano, alcémonos juntos, si es necesario, porque nuestra reunión en gloria, dice Edwards, será más feliz. Y es cierto, será más feliz. Seamos edificados sobre Jesucristo y sus palabras, poniendo voluntad y diligencia a la forma que Dios nos ha dado,
para poder edificarnos los unos a los otros. La forma es el conocimiento de Dios mismo mediante su palabra. Y al recibir esta edificación, procuremos llegar a ser una casa espiritual que Dios quiere, compuesta de piedras vivas, ofreciendo sacrificios espirituales. Edifiquémonos unos a otros. Pensemos en los demás antes que nosotros mismos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo para todos. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Amén. Oremos. Padre, ayúdanos, Señor. Queremos ser esta iglesia, esa iglesia que tú describes en tu palabra, una iglesia sirviéndonos unos a otros, no pensando tanto en lo nuestro, sino en lo que contribuye a la paz del hermano, la edificación de la hermana, y como un todo, como miembros de tu reino, para que tú te glorifiques, gobernando sobre todos nosotros juntos, para que ningún hermano esté mal, para que ninguna conciencia sea violada, y para que todos seamos edificados para esta casa espiritual que tú estás haciendo. Muchas gracias por esta palabra, Señor. Pedimos tu ayuda siempre en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.